Hola chicos, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente por este medio para poder continuar con los temas programados en el curso de Historia. Hago mención que este tema está dentro de lo que desarrollamos el tema anterior o la semana anterior, que era Introducción a la Historia, que va a abarcar hasta el poblamiento americano. Para iniciar, lo que tendremos en cuenta o el tema a desarrollar en esa oportunidad es origen y evolución del hombre, es decir, vamos a conocer y vamos a entender y explicar sobre todo de dónde proviene la especie humana, si es el resultado de una creación espontánea o de distintos cambios o procesos evolutivos. Para ello debemos entender diversas teorías que van a explicar esto. Tenemos el lamarckismo, que fue sustentada por Jean-Baptiste de Lamarck. ¿Qué nos dice este autor? Él, en su obra Filosofía Zoológica de 1809, nos dice que las especies son el resultado de la adaptación a los cambios, es decir, conforme ellos han ido adaptando a los cambios que le brinda el espacio, ellos han ido evolucionando. Las fallas, o digamos, esa teoría tiene una contraparte, ya que está demostrado en la actualidad que estos cambios físicos que se dan por el uso de las distintas partes, como dice él, del cuerpo, está demostrado que esto no es posible, ya que lo que se transmite es los códigos genéticos o el ADN, y las características físicas o los cambios no modifican esto. Luego tenemos la teoría evolucionista de Charles Darwin, que la sustentó en su obra Origen de las especies, 1859. ¿Qué nos dice Darwin? Él nos dice que se basa principalmente en lo que conocemos como transformismo, es decir, que las especies han evolucionado o han tenido cambios a lo largo del tiempo. Principalmente se sustenta en el hallazgo de restos fósiles. Y finalmente tenemos la teoría creacionista, que está bajo las creencias, mitos y religiones, es decir, la participación de un ser superior que creó todo lo que conocemos y lo que tiene vida en general. En historia trabajamos principalmente la teoría evolucionista, y para ello debemos de hablar de lo que es el proceso de hominización, que lo definimos como el proceso por el cual el primate antiguo evoluciona a hombre. Es decir, hacemos mención a que todo este proceso conllevó a que la especie humana que conocemos en la actualidad venga desde un pasado que es una especie que justamente va a iniciar todo este proceso evolutivo. ¿Cuál fue esta primera especie? El Australopithecus. El Australopithecus fue una especie que existió entre los 6 a 2 millones de años, y encontramos subespecies como está el Australopithecus anamensis, el Bagrel-Ghazali, el Australopithecus africanus y el Afarensis. El Australopithecus fue una especie de hombre, por decirlo así, de tamaño pequeño, hablamos de 1.30 centímetros, y de una capacidad craneana muy pequeña, hablamos de 300 centímetros cúbicos de capacidad craneana. El Australopithecus más conocido es el Afarensis, ya que en 1974 don Donald Johanson en Etiopía halló un resto fósil de esta especie, que le denominó Lucy y que es conocida en la actualidad como la abuela de la humanidad. Este Australopithecus afarensis tiene una antigüedad de entre 2 a 3 millones de años. Luego, esta primera especie, Australopithecus, fue evolucionando y aparecen los primeros hombres, como vamos a denominarle. Tenemos el Homo habilis. El Homo habilis vivió desde los 2 millones hasta 1 millón de años. El Homo habilis se le conoce como el hombre hábil, el que trabaja la piedra y usa distintas herramientas. Luego tenemos el Homo erectus. El Homo erectus se conoce como el hombre que adquiere la forma bípeda, es decir, la postura que manejamos en la actualidad los seres humanos. Y el Homo erectus vivió entre 1 millón de años hasta aproximadamente los 200.000. Al Homo erectus se le atribuye conocer el fuego, ¿no? Vivir ya una forma de organización y usar algún tipo de lenguaje. Luego tenemos el Homo neandertal. El Homo neandertal es propio de Europa, ya que habitó esta parte y parte de Asia Oriental y Asia Medio. El Homo neandertal vivió entre los 230.000 hasta los 40.000.
Algunos investigadores al Homo neandertal lo van a incluir dentro de una subdivisión del Homo sapiens. Hay ahí todavía esa controversia, ¿no? La última especie que se le conoce como el hombre moderno es el Homo sapiens, el hombre sabio. Este Homo sapiens encontramos una subdivisión o dos especies, lo que le mencionaba anteriormente, el Sapiens neanderthalis y el Sapiens sapiens. Ambas especies compitieron por la sobrevivencia, adaptándose a los distintos cambios climáticos por lo que pasaba la Tierra. Hablamos de las distintas eras geológicas, de glaciaciones, desglaciaciones, etc. Y justamente la especie que llegó a sobrevivir y que llegó a adaptarse a todos estos cambios y que dio origen, o somos la especie en la actualidad, es el Sapiens sapiens. Bueno, continuando con el tema, ahora veremos lo que es el poblamiento americano. Para entender esta parte debemos centrarnos en las eras geológicas. Como sabemos, son 4 eras: la era primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria. Pero en el ámbito de la historia solo nos centraremos en lo que es la era cuaternaria, en la última. Y aquí encontramos 2 fases, por mencionarlo así: el Holoceno y el Pleistoceno. El Holoceno es la era del hombre, es decir, la especie que predomina es la de nosotros. Hablamos de la actualidad. Pero antes del Holoceno estaba el Pleistoceno, que es la era del hielo, que se caracteriza por la predominancia de las grandes glaciaciones. Durante el Pleistoceno, o en la fase final de este, es que se van a suscitar oleadas migratorias por parte del hombre proveniente de África o de Europa a poblar en los otros espacios de la Tierra. Es así que llega a nuestro continente. Pero ¿por qué se van a realizar estas migraciones? Porque el hombre buscaba subsistir, buscaba satisfacer sus necesidades, garantizar su sobrevivencia. Y es así que hace 40.000 años el hombre ingresó a nuestro continente. Para entender el poblamiento americano debemos tener en cuenta las diversas corrientes que van a tratar de explicar ello. Tenemos 2, la autoctonista y la inmigracionista. La autoctonista es una corriente que explica que el hombre va a ser propio de América, es decir, que acá se formó el hombre, acá se originó y luego pobló el resto del planeta. Y la inmigracionista hace referencia a que el hombre proviene o es de afuera, es decir, fuera de nuestro continente. Y dentro de estas hay diversas teorías, bueno, las explicaremos después. Ahora centrémonos en esta parte de que son las glaciaciones. Les decía que en el Pleistoceno es la era de las glaciaciones, la era del hielo. Pues bien, la Tierra ha tenido diversas glaciaciones, las tenemos acá, que son 4. En Europa reciben las denominaciones de la glaciación de Gums, luego viene la de Mindel, luego Riss y finalmente la de Gurm. En América reciben otros nombres. La primera, Nebraska, luego Kansas, Illinois y Wisconsin. Son las grandes glaciaciones que van a ocurrir en la Tierra, o nuestro planeta, que va, digamos, a pasar por estas etapas que significaron una dura etapa para el hombre para sobreexistir, ¿no? Ya que tenía que adaptarse a todos estos cambios climáticos. Muy bien, ¿cuáles son las evidencias o sitios arqueológicos que nos muestran de la llegada del hombre a nuestro continente? Tenemos Clovis en Canadá y Folsom en Estados Unidos. Su antigüedad es de 60.000 años. ¿Qué encontramos ahí? Artefactos líticos. Luego, en Dawson City tenemos la evidencia de la presencia del hombre. Hablamos de 40.000 años, justamente lo que mencionábamos acá. Dawson City, que se encuentra en Canadá. Luego tenemos Lewis, que se encuentra en Estados Unidos con una antigüedad de 27.000 años. Owl Croc, que se encuentra en Alaska con 24.000 años. La Pacoya, que lo encontramos en México con 22.000 años. El Bosque, que se encuentra en Nicaragua con 22.000 años. Y Pacaycasa en el Perú con 20.000 años, ¿no? Entonces mira, el poblamiento del Perú que se da en Pacaycasa, 20.000 años, está dentro de lo que es el poblamiento americano. Mencionamos también Vilcachani, que tiene una antigüedad de 12.000 años, que significó el inicio del poblamiento en Ecuador, Vilcachani en Bolivia, y Punín, que significó en Ecuador 12.000 años, y Vilcachani 8.000 años respectivamente. Continuando esta parte del poblamiento americano, ahora veamos las distintas teorías que van a tratar de explicar de dónde proviene o dónde se origina el hombre
en nuestro continente. Lo que le mencionaba anteriormente se entiende a partir de dos corrientes, inmigracionista y autoctonista. Veamos la primera corriente, autoctonista, que explica que el hombre es propio de nuestro continente. Esa teoría, también llamada monogenista, fue planteada por don Florentino Ameghino, un paleontólogo argentino. ¿Qué decía Florentino Ameghino en su obra Antigüedad del hombre en el Río de la Plata? Decía que América es la cuna de la humanidad, es decir, el hombre había existido, había nacido, se había formado acá. ¿Y en qué se va a sustentar o qué pruebas va a presentar él? Él hablaba del hallazgo del famoso Homus pampeanus, como le va a denominar él, un tipo de hombre que él halló en un lugar específico llamado Monte Verde, en las pampas del Río de la Plata. No, el Homus pampeanus, el hombre de las pampas. Este tipo de hombre había existido en la era terciaria, dice Florentino Ameghino. Pero cuando se investigó los restos fósiles y el espacio donde fue hallado este hombre, se concluyeron dos cosas. Primero, que este Homus pampeanus no era de la especie de un hombre, sino de un primate o una especie que había existido en este tiempo. Y que el espacio geográfico donde se halló y donde se estudió los restos del Homus pampeanus no pertenecían a la era terciaria, sino a la era cuaternaria, es decir, un poco más a la actualidad. Entonces, esa teoría va a quedar un poco descartada. Luego, en el campo de la corriente inmigracionista, tenemos la teoría asiática o monorracial, que fue sustentada por Alex Harlicka, un estudioso checo. Pero esa teoría asiática o monorracial tiene su precursor. En el siglo XVI, un personaje llamado José de Acosta notó el parecido físico entre asiáticos y americanos, y en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, él narraba y explicaba justamente estas semejanzas físicas. Pero Alex Harlicka va a ser el autor científico. ¿A qué hacemos mención cuando decimos autor científico? A que él presenta y sustenta esa teoría con, podemos decirle, con bases o con pruebas científicas. ¿Qué decía Alex Harlicka? El hombre proviene de Asia, principalmente de un grupo de cazadores llamados paleomongoloides que habían habitado la zona de Siberia, la zona de Rusia, en lo que es Europa o Asia. Aprovechando el congelamiento de los océanos por las glaciaciones, principalmente la de Wisconsin, dice él, el hombre cruzó el famoso estrecho de Bering, que está en la parte de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, la parte de Alaska. Y por ahí, debido a la cercanía que hay entre Alaska y lo que actualmente es Rusia, el hombre en esa distancia de aproximadamente 90 kilómetros cruzó y llegó y pobló nuestro continente. ¿Qué pruebas va a presentar Alex Harlicka para validar su teoría? Hablamos de pruebas antroposomáticas. ¿A qué denominamos ese tipo de pruebas? Engloba todas las semejanzas físicas. Hablamos tipo de cabello, hablamos del tamaño, color de piel, los dientes de pala, los pómulos sobresalientes, los ojos rasgados. Hablamos también de la famosa mancha mongólica, ¿no?, que lo tienen todos los niños al nacer en la parte posterior de su cuerpo. Y también las pruebas geográficas. Las pruebas geográficas hacen mención, por ejemplo, a la eustasia glaciar, que va a significar el descenso del nivel del mar, que también permitió la formación de un puente terrestre por donde el hombre habría cruzado. En esa teoría inmigracionista asiática, la ruta principal es la del estrecho de Bering, pero existen rutas alternas o rutas secundarias que probablemente el hombre habría empleado para cruzar y llegar a nuestro continente. Hablamos de las islas Aleutianas. Estas serían los caminos secundarios, no la ruta secundaria alterna que había utilizado el hombre para llegar a nuestro continente. También hablamos que había llegado producto de las corrientes de Kuroshio, provenientes de Asia, y había llegado y poblado esta parte del Nuevo Mundo. Para ir terminando con el tema acerca del poblamiento americano, veremos las últimas teorías que explican justamente la llegada del hombre a nuestro continente. Tenemos la teoría oceánica, o también llamada polirracial, que fue sustentada por el francés Paul Rivet. Él dice que el poblamiento americano es el resultado de la procedencia del hombre de dos zonas de migración, es decir, de dos lugares que van a venir, de la Melanesia y la Polinesia, respectivamente de Oceanía. En el caso de los melanesios, él dice que llegaron a la parte de Centroamérica favorecido por las corrientes marítimas.
¿Qué parecidos va a encontrar entre los centroamericanos y los melanesios respectivamente? Semejanzas antropológicas, el uso del mosquitero, los tambores, la hamaca, las cabezas trofeo, la saliva para preparar algunas bebidas, principalmente, y hablamos también de construcciones piramidales truncas. Los polinesios, que es el otro grupo que él explica que también llegaron a nuestro continente. Ellos arribaron por la parte sur. ¿Cómo llegaron a nuestro continente? Gracias a sus conocimientos de navegación usando sus embarcaciones llamadas piragües. Entonces ingresaron por la parte sur, por lo que es Chile, Argentina, la Patagonia o Tierra del Fuego. ¿Qué parecidos va a encontrar él? Hablamos de las similitudes físicas, la práctica de la pachamanca, que es cocinar con piedras calientes o bajo el suelo, y algunas palabras o terminaciones comunes. Esa teoría oceánica de Paul Rivet es puesta en tela de juicio cuando en 1947 don Thor Heyerdahl, siendo presidente en ese entonces don José Luis Bustamante y Rivero del Perú, llevó a cabo una expedición denominada Kon-Tiki. Él quería demostrar que la influencia había sido de América a Oceanía, es decir, lo contrario de lo que decía Paul Rivet. Y para concluir esto, él realizó su expedición. Partió del Callao rumbo a Oceanía y al arribar allá, tras 2 meses de travesía por el océano, las mismas condiciones de las corrientes favorecieron su ruta. Pero cuando intentó regresar por el mismo camino, por el mismo trayecto, las corrientes marítimas lo van a desviar. Entonces él concluyó y demostró que la influencia, como planteaba él, habría sido de América a Oceanía y no viceversa. Y vale hacer mención acá de un inca o un Zapac inca que se le atribuye haber llegado a esta parte de Oceanía, que es don Tupac Yupanqui. Bueno, entonces esa teoría de Paul Rivet queda en tela de juicio con esta expedición Kon-Tiki, que demostró todo lo contrario, ¿no? Y Thor Heyerdahl, por su parte, va a sustentar que más bien la procedencia del hombre a nuestro continente es de África. Luego, finalmente, tenemos la teoría australiana, que fue planteada por don Antonio Méndez Correia, el portugués. ¿Qué decía Antonio Méndez Correia? Que el hombre proviene de Australia, pero que había pasado por 3 islas respectivamente: Tasmania, Auckland y Macquarie. Pasó por esas 3 islas, luego hizo una pequeña escala en la Antártida. Ustedes dirán, la Antártida hace frío en la actualidad, no se puede o no tiene las condiciones favorables para garantizar la sobrevivencia del hombre. Pues Méndez Correia decía que en este tiempo la Antártida gozaba de óptimas condiciones, o lo que él domina el optimum climatio, es decir, era un clima óptimo que le favoreció al hombre establecerse ahí por un determinado tiempo, y luego prosiguió su camino por la parte sur de nuestro continente e ingresó y pobló todo el resto, ¿no? de esta nueva tierra para el hombre que llegaba a poblar. ¿Qué pruebas va a presentar Antonio Méndez Correia para sustentar de alguna manera su teoría? Principalmente hablamos de las similitudes de grupos sanguíneos. En el caso de América va a usar a un grupo humano llamado los tehuelches, que la similitud de grupos sanguíneos con los australianos, hablamos del O positivo, ¿no? Es parecido, ¿no? Es similar, es una prueba que él presentó principalmente. También tenemos 96 palabras de escritura y pronunciación, y además algunas semejanzas, por ejemplo, craneanas, ¿no? La forma del cerebro, el uso del boomerang y las viviendas también en formas de colmena, ¿no? Que él va a tomar en cuenta para sustentar su teoría. Esta teoría australiana queda un poco en duda, por lo que no tiene sustento, no tiene unas sustentas o pruebas que validen a ciencia cierta si el hombre proviene de Australia. Habría hacer mención que la teoría más aceptada internacionalmente acerca del poblamiento americano es la inmigracionista asiática de Alex Harlicka. Muy bien, para terminar este video con respecto a este segundo tema, le voy a hacer algunos alcances acerca de las tareas a trabajar en esta oportunidad. Primero, van a ser 4 puntos que van a tener que desarrollar. La primera tarea va a ser que investiguen los principales hallazgos de restos fósiles, hacemos mención,
que van a evidenciar el proceso evolutivo del hombre. Algunos ejemplos. Hablamos del hombre de Java, el hombre de Pekín, el hombre de Cromañón en Europa, los descubrimientos de Tanzania, el niño de Town, Lucy pueden mencionar también ahí, o podemos hablar el cráneo de Los Ángeles o el cráneo de 1940. Y ese es el primer punto. El segundo punto va a ser que ustedes ilustren, busquen información, pero tiene que estar explicado ahí, señalar las rutas que el hombre utilizó para llegar a América, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la teoría asiática, ¿qué ruta empleó? Les he mencionado el estrecho de Bering. Tienen que especificar cómo fue esa ruta, ¿no? Para llegar a nuestro continente. En el caso de Australia, igual, y en las demás teorías. El tercer punto que van a hacer es elaborar una línea de tiempo en la cual señalen las principales especies evolutivas del hombre. Hablamos del Australopithecus, Habilis, Erectus, Neandertal y Sapiens. Y asimismo van a irle señalando principales características de cada uno de los hombres, ¿no? De repente, si fabricaban herramientas, si descubrieron algo, cómo vivían, si se agrupaban en hordas, eran cazadores. Bueno, ahí para ello van a buscar información. Agrego que sepan buscar bien las páginas, en el caso de que usen enlaces web, la información para que sea verídica principalmente. El cuarto punto que van a hacer es a criterio mismo, es decir, tu opinión, la opinión de cada uno, porque aquí quiero ver si tienen la capacidad de poder analizar a criterio mismo, comentar y sustentar su respuesta de qué teoría creen ustedes que es la que mejor explica o la que mejor explicaría el origen del hombre y por qué. Por ejemplo, si ustedes dicen la teoría que mejor explica la evolución y origen del hombre es la teoría evolucionista de Charles Darwin, van a explicar por qué creen eso. Si de repente dicen la teoría creacionista de la participación del ser superior, también van a tener que explicar por qué. Bueno, hasta aquí el video del tema número 2, relacionado con origen y evolución del hombre. Las actividades saben que la envían al correo que ya les he mencionado y que aparece en los enlaces de las tareas, ¿no? mloro@colegioseltriunfo.edu.pe. Y recuerden que el horario de atención, en el caso de mi persona, en el área de historia, es los días jueves de 12 a 2 de la tarde.